Y este resultado, este pronóstico lo quiero dar desde el corazón, desde lo que siento. Y yo siento que mañana Ecuador va a seguir haciendo historia. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de previa, día de predicción, día de pronóstico, por supuesto, a lo que va a ser el partido de mañana de Ecuador enfrentando a Países Bajos. A Países Bajos no, Holanda, vamos a decirle Holanda. Como lo dice el profe, como lo dice el Lechuga Alfaro, Holanda. Ecuador enfrenta a Holanda en la fecha número 2, en este caso abriendo la fecha 2 mañana, en lo que va a ser el partido de la 1 al mediodía, o sea el segundo turno, el de las 7, ya saben, quizás lo analizamos como quizás no, vamos a ver, depende mucho del apoyo que tenga este video, pero no, a las 7 no, a las 7 es imposible porque juega Gales-Irán, olvídense. A la 1 al mediodía, como les dije, vamos a estar acá con el partido de Países Bajos frente a Ecuador en la pantalla de Suda, haciendo directo, así que te invitamos a que vengas en el horario del partido a vivirlo con nosotros. Te pones el partido de fondo, te pones a nosotros de fondo también y mientras vamos hablando nos hacen preguntas, respondemos y lo vas a vivir en directo acá, por supuesto. Así que también te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte de esa oportunidad. Vamos a hablar de la previa de este partido que puede definir mucho, porque les voy a nombrar toda la estadística que tengo acá. Datos de Opta. Opta es una empresa, una agencia, no sé, de data, que es tremenda la cantidad de datos que te tiran. Y la verdad es que, analizando todo esto, Ecuador va por otra hazaña, va por seguir haciendo historia. Como bien decía el eslogan o la frase o el hashtag que usaron a la hora de sacar la lista, haremos historia, y eso es lo que va a buscar Ecuador en este mundial. No solo en la primera fecha, que ya lo hizo, rompió una racha de más de 22 partidos de los países anfitriones sin perder en el partido inaugural. Bueno, Ecuador ganó 2-0, debutó con lo complicado que es, dejó a Sudamérica bien arriba, también teniendo en cuenta que después los sudamericanos no ganaron, salvo Brasil y Ecuador, tanto con CONCACAF como también Sudamérica estoy hablando. Los únicos dos países que dejaron bien representados el continente fueron Ecuador ganando 2-0 frente a Qatar y hoy Brasil que le ganó a Serbia por 2-0, también dejando bien representado el continente. Así que bien por Ecuador, que va en busca de otra hazaña más, de otra victoria. Es muy complicado el partido que tiene mañana, por supuesto que sí, de eso no hay dudas, olvídense, es un partido muy complicado, pero yo creo que jugándolo con uñas y dientes como caracteriza esta selección joven que tiene Ecuador, se puede, sí se puede. Ese es lo que quiero dejar en claro hoy. Vamos a hablar un poco de estadística primero. Hay que decir que este es el tercer enfrentamiento entre Holanda y Ecuador. ¿Y cómo salieron los dos anteriores? Bueno, en 2006 primero tenés una victoria 1-0 por Holanda y después en el 2014 un empate en 1, mayo de 2014. Pasamos a la siguiente. Solo perdió 2 de sus últimos 14 partidos en la Copa Mundial, o sea, en el Mundial, contra rivales sudamericanos. Estoy hablando de Holanda. 8 victorias y 4 empates. Solo cayó en 1978 contra Argentina y después el encuentro de cuartos de final con Brasil en 1994. Esos son los dos partidos que perdió, porque también es cierto que ha quedado afuera a través de los penales en el Mundial de 2014. Pero estamos hablando de partidos en 90 minutos. Perdió solo 2 contra países sudamericanos de 14 que ha jugado. Después, la Tri ganó 2 de sus 7 encuentros en Copa del Mundo ante países europeos. Un empate y 4 derrotas es el balance que deja. Venció a Croacia en 2002 y después a Polonia en 2006. Datos también para tener en cuenta. No es una racha que venga a favor. Así que las rachas, como siempre, están para romperse. Y eso es lo que me pone contento. Después, Países Bajos Holanda está invicto en sus últimos 14 juegos de fase de grupo en lo que es mundial. Solo Alemania, que conquistó 16 entre 1990 y 2010, y Brasil superaron sus rachas hasta el momento, o sea, son las rachas más largas. Pero bueno, también tengamos en cuenta eso, son 14 partidos en los que no ha perdido en fase de grupos Holanda, increíble. Después, Ecuador busca lograr victorias consecutivas en partidos de una misma edición de la Copa del Mundo, por segunda vez, porque la primera había sido en 2006, y eso fue para clasificarse después a las rondas eliminatorias. Anteúltima marca. Ener Valencia marcó cada uno de los últimos 5 goles de Ecuador en el Mundial. En la historia de la competición, solo 3 jugadores han marcado 6 goles consecutivos para su país. Eusebio con Portugal en 1966, Paolo Rossi con Italia en 1982 y Oleg Salenko con Rusia en 1994. O sea, es una racha también que se puede llegar a romper mañana si Ener,
que puede ser que sea titular, no lo sé todavía, ya vamos a estar hablando de la formación, son cosas que pueden llegar a romperse. Mañana sí, Enner juega titular y mete un gol también, porque tiene que meter el gol. Y por último, el seleccionador de Países Bajos, Luis Van Gaal, no cayó en ninguno de sus 8 partidos en la Copa del Mundo. 6 victorias, 2 empates, excluyendo la tanda de penales, como bien decimos. Solo Vittorio Pozzo, 9/8 victorias y un empate, ha dirigido más encuentros sin perder nunca en la competición. O sea, está invicto también en la competición Van Gaal. Así que es tremendo. Toda la data es espectacular. El horario del partido de mañana es a las 11 en Colombia, Perú y Ecuador. Por supuesto, lo vas a venir a ver acá en la pantalla de Suda. Yo sé que vas a venir. Así que te invito a que vengas mañana. Como siempre, estás más que bienvenido acá en la pantalla de Suda. Vamos a estar interactuando, hablando entre nosotros. Y a la 1, horario de Argentina, Uruguay y Chile. Para que también lo pueda venir a ver todo Sudamérica. Todo Sudamérica quiero que venga mañana al directo a apoyar a Ecuador. Los invito y los quiero ver acá, A la 1 entran al canal y van a ver que va a decir en directo, entran al video y se terminó. Después, Países Bajos. ¿Cómo va a formar mañana? Supuestamente, esto es una estipulación, o sea, todo puede pasar. ¿Puede cambiarle a algún jugador? Sí, pero bueno, según D-Sports, que es DirecTV, va a formar con Noppert, después la línea de 3 clásica con De Ligt, con Van Dijk y con Ake, los laterales Dumfries y Berghuis, después De Jong, Blind y Gakpo en la zona del mediocampo. Hansen también ahí medio metido entre el 9 y bajando a defender. Y el 9 goleador, que en realidad es el 9, Bergwijn. Yo me imagino un cambio que puede llegar a ser Depay. No sé, meter un triple acá puede llegar a entrar Depay. No lo veo para nada ilógico. Y por parte de Ecuador, tengo 2 versiones. Para empezar, la de DirecTV Sports, que forma con Galíndez, Preciado, Torres, Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Méndez, Grueso, Caicedo, Enner Valencia y Michael Estrada, que fue el mismo equipo que debutó y ganó. Yo creo que equipo que gana no se toca, pero me imagino al Lechuga Alfaro, al profe, que es palabra santa, por supuesto, cambiando un poco el esquema, porque tenés que tener en cuenta que enfrente tenés otro rival, no es Qatar. A Qatar sí le podés jugar de igual a igual, palo a palo, pero yo creo que contra Países Bajos, una selección con mucha historia, con mucha jerarquía y con mucha experiencia, vos no le podés salir a jugar de igual a igual. O quizás sí, en una de esas me sorprende salir a jugar así. Pero lo que me llega a pensar, que quizás pueda jugar con 3 centrales que pueden ser Poroso, Torres, Hincapié, los laterales bien abiertos, Preciado y Pervis Estupiñán con más libertades a la hora de subir, Méndez y Caicedo como doble 5, Plata y Romario Ibarra más adelante, jugando casi como de extremos o jugando de mediocampistas internos, explotando a las espaldas del 9, y el único 9, Estrada o Enner Valencia. Yo creo que, teniendo en cuenta lo que dijo Alfaro, no es posible esta formación porque Estrada y Enner Valencia son 2 9 que tienen que jugar juntos. No pueden jugar solos porque necesitan ese apoyo. Así que no sé si se va a jugar por esto el Lechuga. Pero bueno, cada uno puede dejar, como siempre les digo, su opinión acá abajo en los comentarios. Me dejan su formación. Yo eso es lo que digo hoy en día. Esa es la formación que tengo. Y por otra parte, ¿cuál es mi pronóstico? Bueno, yo desde el corazón lo voy a decir el pronóstico del día de hoy. No voy a ser para nada objetivo, que ustedes saben que yo me caracterizo por ser objetivo. Y este resultado, este pronóstico lo quiero dar desde el corazón, desde lo que siento. Y yo siento que mañana Ecuador va a seguir haciendo historia. Y siento que Ecuador mañana puede ganar su partido 2-1. Siento que va a ser un partido muy complicado, por supuesto, pero que lo va a poder sacar adelante y va a ganar 2-1. Dicho esto, que pase lo que tenga que pasar. Toco madera, me toco huevo izquierdo para no quemarlo. Ojalá pase. Pero bueno, pase lo que pase. Siempre voy a estar apoyando a esta selección que tantas alegrías nos ha dado, porque clasificó un mundial siendo la más joven de Sudamérica, hoy está siendo una de las más jóvenes del mundial y sigue haciendo historia. Y pase lo que pase mañana, sepan que todavía queda un partido más. Por lo tanto, Ecuador sigue con chances si pierde mañana. Sépanlo, simplemente eso les quiero decir. Así que nada, simplemente eso. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Los espero mañana en el directo para apoyar y mandarle toda la buena vibra a Ecuador y que pueda llevar adelante este partido. Y como siempre, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.